Bien, antes de comenzar nuestro estudio de hoy, debo responder dos preguntas que hicieron al club, no a través del Facebook, pero que es probable que una buena parte de ustedes esté deseoso de escuchar esta respuesta. La primera es con respecto a las repetidas veces que cita el libro del Éxodo que Dios endureció el corazón del faraón. ¿Cómo es posible que Dios haya provocado el endurecimiento para él glorificarse? Oiga, ¿acaso no parece esto injusto? Sería la pregunta. Bien, una de las probables respuestas, y diré probables porque hay 2 o 3 en los libros, les compartiré la que a mí más me place y me disculpo en decir, no puedo aseverar que mi gusto sea la verdad absoluta. Así es que si alguno de ustedes no la comparte, yo no me incomodaría al respecto. Solo digo que esta es la explicación que a mí más me complace. Bueno, el asunto es este. Hay personas que se muestran desafiantes ante otras y que cada vez que reciben una reprimenda, lejos de mostrar humildad, de mostrar aprendizaje o arrepentimiento, lo que hacen es desafiar aún más la autoridad. Esto es una forma de decir que la autoridad está endureciendo a la persona subordinada. Pero no es que la autoridad esté siendo injusta o actuando en forma indiferente a la otra persona. La autoridad está actuando de acuerdo a su posición de autoridad. Pero esa autoridad, a quien está subordinado, le parece fuera de lugar. Entonces, lejos de reconvenir, lejos de cambiar, lejos de corregir, su corazón es aún más desafiante. Quitemos la palabra desafiante, digamos, su corazón se endurece más. Así es que, después de todo ese palabrerío, en español más simple sería decir esto: si yo no soy simpático a alguien, mi presencia endurece a la persona que siente aversión hacia mí. ¿Que yo le endurecí? No, porque la aversión ya existe. Mi presencia hace mayor la aversión. Y uno de esos estudiosos que yo consulto cree que esa es la explicación de que Dios endurecía el corazón del faraón. No es que Dios tomaba el corazón del faraón y lo estrujaba para él glorificarse. Es que la simple presencia de Moisés representando a Dios endurecía y desafiaba el corazón del faraón. Esa es una de las probables explicaciones de la frase Dios endureció el corazón del faraón. Cuidado y pensamos que el faraón era un hombre inocente, un hombre bondadoso a quien Dios manipuló. Al revisar su historia era literalmente un dictador, un déspota, un hombre con un corazón terriblemente entenebrecido y duro. Lo cierto es que después de estas, oigan, yo pregunto, después de estar leyendo las plagas, eran tan terribles que teníamos que esperar una décima. No, ¿verdad? Una persona con una pizca de sensatez, si no corrigió a la primera, bueno, tal vez a la tercera. La tercera es la vencida. Pero llegar hasta la décima y no doblegar su corazón anuncia el tipo de corazón del faraón. Bien, esa es una explicación.
El otro punto que hicieron fuera del Facebook, pero sí en el club de lectura, es con respecto a cómo es posible que una plaga diga que murieron todo el ganado y en el otro aparece que hay unas bestias ahí que no murieron del todo y mueren hasta la siguiente plaga. ¿Que acaso no hay una contradicción? Hay dos explicaciones al respecto. Les daré ambas. Insisto, sacadas de los libros de los maestros que son referentes para mí y que tampoco me sentiría incómodo si no comparten la explicación, pero quizás les ayude. La primera de ellas tiene que ver con el significado de ganado y con el significado de bestias. Según MacArthur, la diferencia es que ganado es el animal doméstico y bestias se refiere a todos los animales no domésticos. De hecho, hay uno de esos otros historiadores que se refiere repetidas veces al ganado únicamente al ganado vacuno, es decir, a las vacas, y con un poco de extensión a las ovejas, a veces, pero no siempre. Así que es probable que en la plaga primera, no es la primera, es como la cuarta o la quinta, en donde mueren el ganado, pues se está refiriendo al ganado vacuno o a las bestias domésticas, porque incluye caballos y otras cosas más. Y cuando se refiere a bestias, puntualmente se está refiriendo a los animales no domésticos, y que con la plaga de granizo arrasó incluso lo que estaba en el campo, lo que estaba fuera de la parte doméstica de los egipcios. Bien, esa es una. La otra tiene que ver más bien con retórica, y si no es el editorial, la enciclopedia ELA, olvido quién es el que sostiene esta postura. Este otro estudioso, maestro, dice que se trata de una especie de sinécdoque. Sinécdoque no es más que una figura retórica en donde se menciona la parte por el todo o viceversa. Esta figura está dentro del grupo de los tropos. Los tropos, insisto, son figuras en donde, parecido a la metáfora o a la metonimia, se ocupa esto para embellecer el lenguaje. Uno de los ejemplos más usados en esto de las sinécdoques es como decir, bueno, cuando cumpliste las 15 primaveras, sabemos todos que se está refiriendo que cuando se cumplió 15 años, y está ocupando toda la primavera como una especie de figura para embellecer el lenguaje. Por eso dice, designa la parte por el todo o viceversa. Y así hay una serie de usos. Regularmente estos tropos aparecen en poesía más que en historia. Pero sabemos que cuando se trata de los libros del Antiguo Testamento, pues están inundados de figuras retóricas que difícilmente nosotros usamos. Otro de los muy estudiosos insiste que también tiene que ver lo abstracto con lo concreto y que por ahí podríamos interpretarlo. Bien, voy a llegar hasta ahí y ahora voy a cumplir el orden de las preguntas tal como aparecen en la guía, porque wow, ya me llevé los 15 minutos. ¿No hay nada ahí? No. Entonces, como ya me llevé 15 minutos, voy a correr con al menos 5 minutos más de Éxodo capítulo 7 hasta el 9. ¿Cómo es posible que los hechiceros tuvieran poder para emular las plagas? Bueno, no con todas, sí tenían poder para repetir algunas. Llegó al punto en donde otras ya no las pudieron emular. Pero no debe sorprendernos, la Biblia enseña que Satanás tiene poder y es un poder sobrenatural.
Así que esto no debería sorprendernos en lo absoluto. De hecho, si ustedes siguieron el programa de ayer del culto, habrán notado que se trata de una guerra espiritual. Y si es una guerra entre demonios y ángeles, o entre ángeles y ángeles caídos, es porque los ángeles caídos tienen poder para enfrentar a los demonios. Claro que es limitado al compararlo con el poder de nuestro Señor. Así que eso no debe sorprendernos en lo absoluto. Siguiente, si los hechiceros reconocieron la mano de Dios cuando ya no pudieron repetir la plaga de los piojos, ¿por qué entonces el faraón no los dejó ir? Bueno, no los dejó ir porque cada plaga llenaba al faraón aún de mayor desafío contra Dios, en lugar de que las plagas o los castigos. Saben, ahorita se me acaba de venir esta figura a la mente que la hubiera dicho al principio. No pasó con mis hijos, pero recuerdo haber visto esto. Un papá que castiga a su hijo y lo castiga físicamente. Y el hijo, en lugar de llorar, vuelve su mirada desafiante a su padre. Más enojado. Casi diciéndole, llegará el tiempo en que me voy a desquitar. Bueno, esa es la figura de lo que provocaban las plagas en el corazón del faraón. Así es que por más plagas, él no iba a volver su corazón a Dios. Con esto estoy diciendo que hay personas que están tan entenebrecidas en su corazón que por más castigos, ellos no se van a volver al Señor. ¿Quieren una prueba fehaciente de esto? El virus. ¿No creen que esto debió haber vuelto este planeta a Dios? Bueno, olvidemos al planeta, pensemos, nuestra propia gente, la que ya conoce del Evangelio, ¿no piensan que deberíamos volvernos a Dios? Sí, pero muchos en lugar de eso han endurecido su corazón. Bien, iré hasta... Algunos egipcios tuvieron temor al punto de que se convirtieron porque obedecieron y metieron parte de sus animales en casa. Bueno, no dice que convirtieron su corazón. Hay una película de las tantas que han hecho de los 10 mandamientos en donde la mamá de Moisés y otros cuantos egipcios aparecen convertidos al Dios de Israel. Pero la verdad es que la Biblia no dice eso. Que podríamos quizás hacer la conjetura de que es probable, pues es probable, pero no está en la Biblia. Luego, la obstinación del faraón en pecar. ¿Qué aprendemos en nuestros días? Cuando un hombre ha endurecido su corazón contra Dios, probablemente las plagas van a volverle aún más obstinado. Lamentablemente. Sí, Jenny. El hermano Alonso pregunta, quisiera saber en el versículo 25 y 26, Faraón les dijo que hicieran sacrificio a Jehová, ¿por qué dice que era abominación? Es en el 8, dice... ¿Que por qué era abominación? ¿Qué cosa? Vaya, cuando le dice que pueden ir a hacer el sacrificio. ¿Sí? Entonces en el 26 dice, y Moisés respondió, no conviene que hagamos así porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. Sí, porque es abominable que lo que van a ofrecer a Dios es lo que los egipcios dicen, no lo que Dios ha pedido. Siga. Vale, pregunta en el 9, dice 31 y 32, ¿a qué se refiere con el trigo y el centeno y cebada? Dice. No entiendo qué quiere decir. Trigo, centeno y cebada. Lee el versículo, a lo mejor hay algo porque no entiendo la pregunta. Ahorita te digo, dice que es el 9, en el 30. ¿A qué se refiere con el trigo, centeno, lino y cebada? Dice. Ahorita te digo. Centeno es otro tipo de vegetal parecido a la cebada. Quizás eso está preguntando. Hermano, siento no poderle ayudar, pero no entendí bien la pregunta. A lo mejor si la reformula, vamos a poderle ayudar. Siga. ¿Hasta ahí? Sí. Vamos a Spurgeon. Dice, lograrán los representantes de la nación una destreza superior a la destreza de los representantes de la corte del cielo.
Spurgeon dice que algunos políticos son muy diestros oradores y que es vergonzoso, en mayúsculas, que los políticos hablen mejor que los predicadores. Y si lo hacen mejor es porque ellos se preparan. Que se preparan en cosas que no son sagradas, bueno, eso lo hace más vergonzoso. Porque si nosotros, nuestro trabajo es hablar sobre algo sagrado, deberíamos tomar toda la seriedad para calificarnos para honrar a Dios. No puede ser que los políticos hablen mejor que los predicadores. Y por supuesto que en este caso Spurgeon no está hablando de aquellos políticos que usan la vulgaridad, el insulto y la falta de respeto, que son vicios que parece que a las sociedades sin cultura les embeleza y los apasiona porque los siguen. Está hablando de aquellos oradores que en realidad son elocuentes. La retórica para ellos es parte de su jerga, cosa que los predicadores deberíamos aprender. Conclusión a los que no desean estudiar arduamente para enseñar la Biblia, Spurgeon dice, dejen de predicar, que no son dignos de recibir el don ni aptos por la falta de respeto. Ciertas hazañas de elocuencia convienen a una sociedad de debate, pero es abominable cuando son practicadas sin el estudio pertinente. Macadam es una forma antigua de pavimentar, a eso se refiere. No todos los descendientes de Acán fueron apedreados, quizás algunos escaparon. ¿Qué significa? A ver, Jenny, ¿se te ocurre? ¿Recordás quién fue Acán? Sí, ¿Quién? el de Jezabel. El de Jezabel. Sí. No. El que escondió el pecado de Josué. Eso no tiene nada que ver con Jezabel. ¿Y cómo se llamaba el de Jezabel? Acab, Me con confundí B. con una B. Este es con N. Acán. ¿No te acordás? Sí, el de Josué. El que hizo lo mismo que Coré, que se rebeló y murmuró y criticó contra Moisés. ¿Sí recordás que fueron apedreados? Bueno, con una elocuencia bárbara y una retórica única, Spurgeon dice que él teme Que hay algunos todavía. que no por aquí. todos fueron apedreados, que se les escaparon algunos. Y que los hijos de los hijos de los hijos de esos que se escaparon estaban ahí en la iglesia de Spurgeon, murmurando en contra de él. Y dice que andan por todas partes. Y seguro en nuestra congregación hay varios descendientes de Acán. El arte puede desarrollar el talento del orador, pero no producirlo. ¿Qué significa? Bueno, que algunos tienen el don y nacieron con él y se aplaude, pero no se aplaude que por tener el don no se esfuercen por desarrollarlo y por producirlo. De hecho, está muy incómodo con aquellos que no se preparan para el púlpito. Debéis constantemente moler o nunca tendréis harina. Una vez más, retórica. Dice que el granero debe estar siempre con harina. Eso significa que tuvo que haber llevado al molino y triturar la semilla para convertirla en harina, para que en cualquier momento que sea requerida, en el granero hay harina. Dice que de igual manera los predicadores debemos haber llevado al molino nuestra mente, nuestro corazón en horas de estudio para que siempre haya harina lista y que cuando estamos hablando las palabras fluyan porque había harina en nuestro granero. Bien,
para que una cosa pueda desbordarse, necesita antes rebosar. Ahora se refiere a que si nuestras mentes y nuestros corazones están rebosando de la palabra del Señor, pues entonces se van a desbordar, y que lo que va a derramar del vaso es palabra del Señor, porque está rebosando. Nunca tendremos buenos predicadores hasta que tengamos buenos teólogos. Vaya frase con aquellos que les gusta hablar sin decir nada en un púlpito. Hablan y poco dijeron. Quiera Dios yo no estar en medio de ellos, pero ustedes júzguenme. Las bellezas del lenguaje, las elegancias del discurso, un buen acopio de frases correctas y persuasivas son cosas que deben escogerse, recordarse y ser imitadas en su oportunidad. Las repito. Voy a poner un ejemplo. Qué triste que conforme los años pasan, olvido nombres. Estoy tratando de recordar el orador que suele decir, dicho lo dicho, que es una frase que, aunque es redundante, cuando se dice con elocuencia y con conocimiento, no simplemente estimula al oyente porque parece que es un error de redundancia, sino que además embellece la frase y hace que estimule y presten atención. Así es que hace algunas semanas estuve intentando usarla, pero decidí quitarla de mi léxico. Pero ahora a lo mejor debo retomarla, porque dice Spurgeon, las bellezas del lenguaje, las elegancias del discurso, un buen acopio de frases correctas y persuasivas son cosas que deben escogerse, recordarse y ser imitadas en su oportunidad. 2. Corre pues. Romeo pregunta, ¿las plagas que envió Dios fue un juicio contra los dioses de Egipto? Absolutamente ya sí. Que ellos adoraban figuras de animales. Sí, de hecho, creo que es Casa Bautista, la enciclopedia de Mundo Hispano hace referencia a esto del ganado, refiriéndose que en la primera de las plagas al respecto, más que el ganado se refiere contra uno de los dioses de Egipto. En efecto, podría ser por ahí. Sí. Y el hermano Alonso dice, es en la plaga del granizo, cuando cae el granizo y destruye unas plantaciones y otras no. Exactamente. Entonces dice que el lino y la cebada fueron destrozados. Okay. Y en el 32 dice que el trigo y el centeno no. Entonces que la pregunta es que si era importante, que por qué mencionarlo en ese contexto de las plagas del granizo, que si era algo que tenía que ver con... O sea, que si hay alguna explicación para que mencione eso. No que implique importancia para la aplicación. Es simple y sencillamente parte de la figura del predicador diciendo que una plaga destruía esto y la otra no. Bien, lamento que no tengamos más tiempo para compartir. Gracias por acompañarnos. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pasen todos buenas noches.